Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar los libros que a mí me marcaron bastante mi forma de pensar y les quiero contar todo mi viaje espiritual para darles tips, sugerencias, propuestas de lectura que les pueden ayudar a ustedes en su viaje y va a ser por niveles. Es lo que a mí me hubiera gustado leer o que alguien me dijera para no pegarme tantas palizas a la hora de entender a diferentes autores en el mundo del desarrollo personal y en la espiritualidad. Yo el primer libro, o sea, imagínense que para escribir Hago lo que puedo, que es mi libro, me tuve que comer varios libros. Y esto es principal. Si vos querés escribir, un buen escritor tiene que ser también un excelente lector. Entonces, si ustedes quieren en un momento escribir un libro, primero van a tener que leer bastante. Y creo que está bueno eso. El primer libro que yo leí de espiritualidad fue uno que se llama El soñador del sueño. Es de Enrique Corbera. Este libro a mí me cambió la vida y fue el primero, porque es el viaje, de hecho lo tengo todo subrayado, como la gran mayoría de libros que tengo acá. Y este de Enrique Corbera habla del viaje del héroe, que es el proceso que él tuvo que hacer de su vida de ingeniero a hacer su vida de psicólogo y de enseñar todo lo que aprendió en su vida. A mí me voló la cabeza y se los recomiendo como primer libro porque es muy pero muy sencillo de leer. Enrique Corbera es muy simple y con sus frases la verdad que es tremendo. Este libro, y después está, bueno, El observador en bioneuroemoción, es otro libro muy interesante de él, pero quédense con este que es más sencillo y es más breve. En este libro mencionaba mucho un curso. Y yo decía, ¿qué curso es? Es un curso de milagros. Y yo nunca lo había escuchado en mi vida. Digo, ¿un curso? ¿Dónde se hace este curso? ¿Tengo que ir a clases? ¿Qué significa? Y no, un curso de milagros es un libro que se llama Un curso de milagros. Este libro, por lo que pueden ver en su densidad, que tiene hojas de Biblia y está separado por versículos como una Biblia, tiene alrededor de 1200, 1300 hojas si no me equivoco. Este fue el segundo libro que yo quise leer y me recontra cagó a palos. Este es un libro complejo, es un libro que si vos lees este libro y no lees otro más, extraordinario, con esto te alcanza, pero el problema es que es muy complejo. Yo tardé 3 años en terminarlo y hubo meses, trimestres, inclusive temporadas que yo no lo podía leer. O lo leía y tardaba una semana en leer una hoja, porque es muy complejo, es un libro muy, pero muy complejo. Entonces yo lo que te recomiendo, hay algunos libros de Enrique Corbera que habla sanación a partir de un curso de milagros, o te explica un curso de milagros. Hay otros autores que también enseñan un curso de milagros. Al principio yo te recomiendo que no agarres este libro, sino que hagas un proceso más o menos de empaparte de algunos términos para que sea más sencilla la forma de explicarlo. Porque un curso de milagros utiliza la terminología cristiana, como por ejemplo milagro, Espíritu Santo, expiación, sanación, Dios, para explicar distintas herramientas de sanación para aplicar a tu vida. Entonces este es el libro que vos tenés que tener en tu casa y tenés que leerlo de a poco, pero complementarlo. ¿Cómo lo complementamos? Primero con El soñador del sueño. Después de esto empecé a querer conseguir libros y me llegaron libros de Hoyo y son todos estos libros que tengo acá. Todos estos libros que ven acá son todos de Hoyo. Realmente no hay un libro de Hoyo predilecto. Yo lo que te recomiendo que sean libros de la última etapa de Hoyo, porque los primeros eran más de hinduismo. Hoyo al final de su vida abraza el Zen, el budismo Zen. Y es extraordinario, hay muchos libros de ese contexto. Este se llama Alegría, que es muy bonito, de Hoyo, que habla sobre el concepto de felicidad interior. Este se llama Nacer con una pregunta en el corazón, el retorno al origen. Hoyo tiene creo que algo así de 500 o 1000 libros publicados, que en realidad no los escribió él, sino que cada aporte que él daba a su congregación lo grababan y distintas personas lo hacían libros. Entonces este es de Tantra, espiritualidad y sexo, que es muy interesante. Música ancestral en los pinos. ¿Qué nombre raro? Digo, música ancestral en los pinos. A mí me voló la cabeza este libro. Es muy bueno. Y tiene ya, no sé en qué año salió este libro, pero es un libro que yo lo compré usado en su momento. Y la verdad que fue muy interesante. En 1999. Abril, primera edición, abril de 1999.
muy, muy interesante. Y el que más me gustó y el que recomiendo, este también, Y llovieron flores es extraordinario, pero el que más me gustó es, y creo que es el más fácil de conseguir, El hombre que amaba las gaviotas. Este libro es extraordinario, porque Osho es un hindú que trae muchos conceptos de filosofía oriental y los aplica a lo que es Occidente. Es muy sencillo de leer, muy interesante, y yo se los recomiendo realmente porque es un autor fácil. Entonces, Enrique Corbera es un autor que habla sencillo. Osho es un autor que habla sencillo. Entonces, si vos estás pensando en herramientas de sanación y ser terapeuta, Enrique Corbera. Si vos querés aplicar a tu vida conceptos sencillos y tener historias sencillas, Osho. Yo después de Osho dije, wow, qué interesante el mundo del budismo, de Oriente, entonces quiero aprender más. Y mi papá fue seguridad del Dalai Lama en Argentina. Y lo conoció y dije, wow, qué interesante que ella ha conocido al Dalai Lama, de hecho tiene algo firmado por él. Y entonces quise leer del Dalai Lama. Entonces entré en todo lo que es el budismo. ¿Y qué budismo? Gracias a Osho, yo me interesé mucho por el budismo zen. El budismo zen es inventado en China y que se desarrolló muchísimo en lo que es Japón, que es un budismo muy de energías, digámoslo así, y no de personas, ¿no? Entonces habla mucho de conciencia y demás. Krishnamurti, si bien no es budista, es un autor impresionante, rebelde. La clara virtud del Zen. Siddhartha, de Hermann Hesse, es un cuento de ficción, pero es muy interesante. Entonces después yo ya entré en el budismo tibetano, que son todos estos libros que ustedes ven acá. El libro tibetano de los muertos, extraordinario. Y después ya al Dalai Lama. Yo empecé con mucho Dalai Lama. Todos estos libros del Dalai Lama, La mente despierta, El mundo del budismo tibetano, no se dan idea de lo que sufrí para leer a este buen señor. Porque el Dalai Lama habla tibetano, no habla inglés, le traducen a él. Y es muy difícil el tipo. O sea, si vos lees los comentarios, o sea, si vos lees cómo explica él las 4 nobles verdades, la interdependencia, la vacuidad, o sea, el vacío. Sí, no sé ni idea lo que escribía. Por ejemplo, yo le voy a leer, no sé. Se dice que la causa raíz de nuestra existencia no iluminada en este ciclo de renacimiento llamado Sansara es nuestra ignorancia fundamental, nuestra actitud de aferrarnos a la sensación del sí mismo. ¿Y qué es el sí mismo? Yo te pregunto, ¿no? Entonces, no sabes qué carajo es. O sea, yo después más o menos lo entendí. Pero te empieza a hablar, por ejemplo, no sé, creo que acá había unas cosas que yo puse como signo de pregunta, porque está todo como rayado y demás. Nuestra noción de nosotros mismos se basa en la sensación de nuestro sí mismo físico y emocional. Entonces, yo ahora, después de años de formarme, lo entiendo, pero yo lo que me pienso en el Francisco de 25 años. Bueno, y arrancar o tratar de hacer el camino intermedio al Dalai Lama era muy difícil, muy difícil. Entonces, yo, consejo de amigo, no les recomiendo ningún libro del Dalai Lama para principiantes. Yo creo que tenés que leer algún libro del Dalai Lama porque es la figura más importante del budismo a nivel mundial en el contemporáneo, pero puedes buscar otros autores que hablen más y expliquen más sencillo a lo que es el budismo. Hay un argentino que vive en Noruega, se llama Lucas Casanova, que es muy interesante, habla de budismo práctico, budismo en zapatillas, es muy interesante y yo se los recomiendo, está en Instagram, pueden escribirle. Él explica muy bien lo que es budismo. Yo al principio de mi vida en redes sociales sí hablaba muchísimo de budismo porque era lo que yo más me había formado. O sea, yo no solamente tengo estos libros, sino después un montón de ebooks, un montón de formaciones que yo hice. Entonces, de hecho, tengo una formación yo que di que se llama Los 4 Pactos del Amor Propio. Estos 4 pactos están basados en 4 grandes enseñanzas del budismo zen y tibetano, como lo es la compasión, lo que es la interdependencia, lo que es el amor. O sea, es sumamente interesante ese curso, que si ustedes lo quieren lo pueden conseguir. Creo que hoy en día está a $20. Ustedes me escriben y yo se los doy con acceso para que lo puedan hacer cuando quieran. Y todo ese proceso, de hecho, hago lo que puedo. Mi libro, hago lo que puedo, está muy inspirado en lo que es el budismo. Lo que es el budismo.
principalmente el budismo zen, pero también budismo tibetano. Hay muchas enseñanzas, como por ejemplo el noble camino del medio, que es el capítulo 4, el capítulo 6, que es aceptándome. Hay un montón de capítulos que hablan sobre las enseñanzas del Buda. No hay loto sin barro, otro gran capítulo. Pero en este momento yo aprendí, ya había leído por primera vez un curso de milagros y que marcó mucho mi vida. Entonces, el capítulo 3 de Hago lo que puedo, se llama El milagro y la ilusión del pecado. Hablo del concepto de milagro, del concepto de pecado, del concepto de sanación en un caso que está en el Evangelio de Mateo, que es a la curación de un paralítico. Y en esta curación lo que hace Jesús es hacerle entender y quitar la mochila de su pasado, que por eso era paralítico. ¿Y cómo sana Jesús a este paralítico? Calma, hijo, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, el capítulo 3 de Hago lo que puedo está muy inspirado en un curso de milagros. Después de un curso de milagros, yo estaba muy rechazado con el cristianismo, por cómo se me enseñó el cristianismo y por las cosas que muchas personas fanáticas del cristianismo hacían. Y yo dije, yo no quiero que nadie me diga qué dice Jesús, quiero leer a Jesús, quiero entender a Jesús. Y no solamente eso, sino que leí toda la Biblia. Y me la leí 3 veces la Biblia. 3 veces entera me leí la Biblia. De 2 fuentes distintas. Una que está acá abajo, que es la Biblia de mi colegio, la versión latinoamericana, católica. De hecho está la Virgen María en la tapa. Eso. Es una Biblia que para mí es uno de los libros que más valoro, porque me acompañó durante toda mi vida. Y es muy bonita, le tengo mucho aprecio. Y después la Biblia del pueblo de Dios, que es esta grande que está acá. Muy interesante. Siempre prefiero yo las Biblias católicas, porque las Biblias católicas agregan los libros filosóficos, que son eclesiásticos, que están quitados en la redacción en las Biblias de la Reina Valera, que son las Biblias evangélicas, pero realmente son más o menos lo mismo. Y después tengo esto que es el Nuevo Testamento, que también obviamente lo leí, que es el que a mí más me interesa, y en especial lo que son los evangelios, y no las cartas apostólicas, sino las cartas paulinas, que tienen un valor teológico y un valor importante, pero realmente a mí lo que me interesa es qué dice Jesús. Yo no quiero poner al mismo nivel a Pedro, a Mateo o a Pablo con Jesús. Entonces, después me leí a Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, no toda la Suma Teológica, sino un compendio de ideas, encíclicas del Papa, las que están acá, muy interesantes. Acá hay una novela que se llama El psicólogo de Nazaret, es algo divertido, no tiene mucho valor, pero bueno. Y después este es un cura que se llama Gustavo Jamut. Son 4 libros chiquitos, muy chiquitos, que es muy sencillo de hablar. Esto también te lo recomiendo si a vos te interesa arrancar. Gustavo Jamut, Jamut con G, como jamón. Este es Jamut. El perdón de corazón, clave de la paz. El poder destructor de la crítica. Llevar la paz a quienes lo necesitan. Abre el corazón y recibe la paz. Son libros muy sencillos que se leen en un día. Muy sencillos, muy interesantes para poder arrancar. Y bueno, después incursioné en el Corán, en el libro del Mormón, pero estos 2 libros no los terminé porque me parecían una aberración filosófica, básicamente. O sea, no entraremos quizás en otro momento en ese debate, pero realmente creo que no son libros que suman en su mayoría, por supuesto, y no quiero faltar el respeto a ninguna persona, pero realmente creo que estos libros, llamados Biblias, tienen una enseñanza, tienen una profundidad, tienen un nivel que te puede cambiar la vida y que cada hoja te puede cambiar la vida. Entonces mi trabajo en este momento, en este contexto de mi vida, es enseñar de la manera más sencilla distintas herramientas y sobre todo entender por medio de un curso de milagros, lo que es la sanación que aplicó Jesús y enseñárselas a ustedes, porque Jesús para mí era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es la sumatoria de todas las conciencias, con C, en una conciencia, con S, que es esa expresión del Hijo de Dios. Entonces yo creo que Jesús tenía esa exactamente a nosotros, y todos nosotros también podemos obrar milagros y podemos sanar las enfermedades que son errores de pensamiento sumergidos en el miedo y en el caos. Y que se puede hacer y se puede trabajar, y es lo que yo enseño y lo que doy
en mis sesiones. Así que chicos, mi recomendación es que lean Hago lo que puedo, porque es un libro sencillo, está hecho para que sea sencillo. Para que no tengas que leer todo esto, que puedas empezar con Hago lo que puedo. Si no querés Hago lo que puedo, también te puedo recomendar o que arranques con Hago lo que puedo y que sigas con Henry Corbera. Yo creo que este es el primer libro por la sencillez. Está hecho sencillo a propósito. No así Recuerda quién eres. Recuerda quién eres va a ser un libro complejo, pero este es para que inicie cualquier persona. Yo empezaría, primero con Hago lo que puedo. Seguiría con El soñador del sueño de Henry Corbera. Agarraría un librito de Gustavo Jamut para entender un poco de lo que son los conceptos de sanación. Después de ahí me iría yo a un curso de milagros. Sencillo, un curso de milagros, pero no para terminarlo, sino para que lo pispees, para que lo leas así. Y después hago un libro de Hoyo. Y así vas volviendo a un curso de milagros, leyendo Hoyo, leyendo Corbera, leyendo Mamí y volviendo siempre a un curso de milagros hasta que lo puedas comprender e integrar. Y estos son los libros que he leído y es el viaje que yo te invito a vos para que tengas alguna orientación que yo no la tuve y que me hubiera gustado. Dios te bendiga y lo que necesites, acá estoy. Te mando un abrazo.